Sí, hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Ángel Hernández. Bienvenidos sean todos. Vamos a comenzar con nuestra sesión de Sencha Café del día de hoy. En esta ocasión, el tema que estaremos abordando es aplicaciones responsivas con Sencha XGS. Y para llevarlo a cabo, contamos con la presencia de un invitado de lujo, el señor Joshua Hernández, quien es Software Architect y MVP de Sencha. También nos van a estar acompañando el señor Andrés Villalba, Software Engineer de Sencha, y el señor Rafael Méndez, Software Engineer de Aumenta. Les recordamos que pueden dejarnos sus preguntas en el chat y tendremos una pequeña sesión de preguntas y respuestas hacia el final de nuestra transmisión, donde trataremos de dar respuesta a todas estas, mientras que el tiempo así nos lo permita. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, cedo la palabra a Joshua y comenzamos. Adelante, Joshua. Hola, muchísimas gracias. Perfecto, solo quería confirmar que todo estuviera de forma correcta. Pueden ver mi pantalla y pueden ver pueden verme a mí, ¿verdad? Efectivamente, Joshua. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Estamos completamente en vivo, entonces esto va a ser una sesión que espero podamos llevarlo a manera de una plática sobre algo que es tan interesante, tan importante, tan recurrente el día de hoy que desarrollamos aplicaciones web en donde nuestros usuarios acceden desde diferentes dispositivos y donde yo creo que también en Sencha ocurren muchas dudas acerca de cómo poder implementar aplicaciones que puedan ser adaptativas a estos dispositivos de los cuales el usuario utiliza para poder acceder a nuestras aplicaciones. XJS es un framework que tiene ya muchos años en el mercado. Su primera versión fue lanzada en 2007, fue lanzada la primera versión. Y rápidamente, de hecho, nació la versión 2 y la versión 3. En 2009 fue donde fue lanzada la versión 3, que tenía ya muchas de las funcionalidades que el día de hoy ya conocemos y la mayoría de los componentes tal cual el día de hoy los tenemos. De hecho, a mí me parece que XJS es un framework que desde el principio siempre fue muy maduro y la manera en cómo se implementaba y cómo se codificaba es algo que hasta el día de hoy todavía permanece. Después de toda esa funcionalidad que fue implementada en la versión 3 de XJS, la versión 4 que fue lanzada en 2011, me parece que también fue una versión muy estable. Estoy seguro que el día de hoy, 2023, todavía siguen existiendo aplicaciones en versiones 4 porque fue una versión que se llegó a utilizar muchísimo, pero también fueron versiones que debido a esa época no tenían tanta funcionalidad especializada en los dispositivos móviles, ¿no? El día de hoy, yo creo que los últimos 5, 6, 7 años, el uso de los dispositivos, sobre todo los smartphones, es algo que se ha disparado completamente. Y pues bueno, ese tipo de aplicaciones que se desarrollaron desde 2011, 12, 13 con XJS no tenían ese tipo de especialización, sino hasta la versión 6 prácticamente, en donde los dos proyectos, Sencha Touch y XJS, se unificaron para tratar de, pues bueno, con un mismo mecanismo de construcción, con un mismo estilo de programación, con una sola herramienta pudiéramos desarrollar este tipo de aplicaciones para poder atender a estos comportamientos que el usuario tiene o adquiere cuando utiliza diferentes dispositivos, ¿no? Si nosotros utilizamos una computadora, pues bueno, hay eventos que no solamente se trata del tamaño, sino también de cómo estamos utilizándolo a través del uso del teclado, a través del uso del mouse. Y cuando utilizamos dispositivos móviles, pues bueno, desde luego también el tamaño cambia, pero el uso del dispositivo pues también ya no es a través del teclado, ya es solamente a través del toque o el uso de los dedos. Entonces, ese es el tipo de consideraciones que hay que tomar en cuenta. Esta plática entonces está un poco destinada a hacer este recorrido acerca de las funcionalidades o el tipo de escenarios, casos más comunes que nosotros tenemos que enfrentar cuando desarrollamos aplicaciones en XJS y tenemos que adaptarnos a estas necesidades que los usuarios pueden llegar a demandar dependiendo de ese tipo de dispositivos. Bueno, entonces, XJS cuenta con dos colecciones de componentes especializados de acuerdo a los dispositivos de usuarios, el Toolkit Classic y el Toolkit Modern. Como decía, a partir de la versión 6 de XJS de 2015-2016, estas colecciones de componentes que venían derivados de esos dos proyectos, desde XJS 1, 2, 3, 4, que son componentes especializados para dispositivos de escritorio,
y los de Sencha Touch, que eran ya en este estilo o esta misma codificación, este mismo paradigma de creación de componentes, pero para los dispositivos móviles, fueron donde se unificaron y en esta versión 6 pues nació este concepto de lo que es un toolkit. El toolkit clásico, que son esta colección de componentes especializados o que tienen mayor interacción hacia dispositivos de escritorio, y la colección de componentes para poder especializarlos. De hecho, son o cuentan con características un poco más especializadas a los dispositivos móviles, ¿de acuerdo? Los de Toolkit Modern. Bueno, entonces para desarrollar este tipo de aplicaciones especializadas en estos tipos de dispositivos, hay que considerar en términos generales las proporciones de estos dispositivos, los tamaños de estos dispositivos. La tendencia de esta filosofía de diseño responsivo tiene un concepto que son los puntos de quiebre, los breakpoints del responsive design, que tiene que ver justamente con los tamaños en los cuales las pantallas están, pues bueno, se fabrican, ¿no? Desde teléfonos celulares, que en cuestiones de teléfonos también hay celulares que yo ya los he visto muy pequeñitos, he desarrollado aplicaciones y a veces yo pruebo con algunos dispositivos, con el mío que tiene una pantalla muy grande, y de repente conozco a uno de mis propios usuarios con la aplicación que nosotros desarrollamos, pero pues a veces los teléfonos son más pequeñitos, no caben en una mano e incluso pues sus pantallas son muy pequeñas, son incluso por debajo de los 450 píxeles seguramente, y ahí las pantallas pues bueno, incluso tienen que tener una mejor adaptación, ¿no? Entonces, partimos de que hay pantallas muy pequeñitas hasta el día de hoy, hasta el otro extremo que podemos llevarlo, hasta el caso quizás de, no solamente de monitores gigantescos, sino también incluso pueden ser hasta pantallas, ¿no? Hasta prácticamente del tamaño de un televisor muy grande. Entonces, dependiendo de estas proporciones, tenemos que ir variando los comportamientos visuales de nuestra aplicación. No solamente vamos a hablar quizás del tamaño de la fuente, porque en un dispositivo pequeño, quizás la fuente es muy pequeña, podríamos utilizar un tamaño 11, 12 píxeles, pero en una proporción muy grande, pues tal vez los tamaños de letra pues tienen que venirse ajustando a esas proporciones mayúsculas, ¿no? Entonces, haciendo todo este recorrido, esos breakpoints tienen puntos de quiebre en donde, pues bueno, podríamos abarcar ciertos rangos o ciertos tamaños de pantallas. Me parece que esos puntos de quiebre de esos breakpoints no están tan estandarizados. Es una tendencia donde cada quien puede establecer sus propios puntos. Yo los he visto en diferentes, definiciones, ¿no? Y también esto va a depender de va a depender de la decisión también de nuestro propio diseño y qué tanto podamos abarcar. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una estandarización, en este caso en la pantalla yo lo menciono como 688, el caso de 992 también es un número también importante porque ahí es donde podremos decir que se hace ese salto del tamaño de las tablets a las pantallas o los monitores. El tamaño de 992 me parece que es un punto importante. Y por encima del 992 me parece que 1300, 1312, 1365 también lo he visto. Puede representar el otro punto importante de una pantalla grande a una pantalla muy grande. Ahora, XJS, con esos dos toolkits que tiene, el Toolkit Modern y el Toolkit Classic, también tiene una tendencia hacia donde nuestros usuarios concentran su mayor rango de funcionalidades. Es decir, cuando nosotros creamos una aplicación, pues es importante saber cuál es el destino, cuáles son las funcionalidades, el usuario cómo va a utilizar a nuestra aplicación. Puede ser que esta aplicación, pues bueno, tenga necesidades de desarrollarse o de poder interactuarse desde un dispositivo móvil porque los usuarios pues están en la calle, son de usuarios que tal vez la aplicación lo utilizan justamente para manera de reportes o levantar encuestas. Entonces, sí tendríamos que partir de que tenemos que especializarnos en ese tipo de usuarios. XJS es un framework que tiene normalmente una tendencia a desarrollar aplicaciones, este tipo de aplicaciones empresariales que son del modelo de un ERP tal vez, ¿no? En donde creamos funcionalidades administrativas y en ese sentido existe, me parece, una gran
población de programadores que realmente desarrollan para usuarios en escritorio, que son oficinistas, ¿no? Que trabajan en una oficina y por lo tanto, pues trabajan en una computadora y normalmente en pantallas muy grandes. Entonces, para que nosotros desarrollemos nuestra aplicación, la primera pregunta aquí importante sería, nuestro usuario, ¿cómo va a utilizar nuestra aplicación? Para que partiendo de eso yo pueda tomar una mejor decisión de cómo yo debería o cuál de los dos toolkits debería utilizar. Quizás puedo partir de construir mis pantallas utilizando el toolkit Modern, pero eso tendría que depender de que los usuarios o el usuario final estaría utilizando en mayor medida este tipo de dispositivos o su interacción va a ser un poco más touch. Por el otro lado, si la mayoría de mis usuarios utilizan o van a utilizar mi aplicación en este modelo de oficina con una computadora de escritorio, pues tal vez el Toolkit Classic debería de ser más adecuado para ello, ¿no? Ahora, las características responsivas me parece que son más de la tendencia Classic, porque Classic, pues bueno, al ser un conjunto de componentes que son más especializados al tamaño de escritorio, el comportamiento responsivo tendríamos que irnos hacia atrás en cuanto a los tamaños de las pantallas. Si empezamos en 1300, 1200, 992, decía yo, pues llega un punto en donde esos componentes nosotros tenemos que irlos adaptando a estos nuevos tamaños o a estas nuevas proporciones para que podamos especializarlo, porque hay algunas pantallas en donde el usuario sí puede llegar a acceder a través de una tablet o de un teléfono, entonces nos especializamos solamente en esas pantallas, ¿no? Por el otro lado, si empezara yo a construir con el Toolkit Modern, pues bueno, eso significaría que mis usuarios están haciendo uso mayormente de este tipo de dispositivos y Sencha ha invertido muchísimo tiempo en poder emparejar la cantidad de componentes que están disponibles en el Toolkit Modern y en el Toolkit Classic. Al ser el Toolkit Classic un poco más maduro en cuanto al tiempo y experiencia de desarrollo de la plataforma, porque como decía yo, fue lanzado desde 2007 y todo ese conocimiento en cuestión de componentes están definidos en el Toolkit Classic, pues los componentes el día de hoy de este Toolkit Classic pues son más maduros, son más amplios, están más probados, ¿no? El rango de funcionalidades que también tiene son un poco más amplias. Y poco a poco con el tiempo, las versiones de XJS, a partir de la versión 7, 7.2, 7.5, 7.6, pues son versiones que han venido liberando cada vez más mayores funcionalidades en el Toolkit Modern, lo más parecido al Toolkit Classic, porque también está apareciendo esta tendencia de, bueno, tratemos ahora de construir ya no dos versiones, porque finalmente pues son dos esfuerzos importantes que tendríamos que hacer dependiendo del dispositivo. Por este debate del dispositivo, pues tenemos que construir estos dos tipos de aplicaciones, estos dos esfuerzos que tendríamos que hacer. Entonces aquí la tendencia sería, bueno, desarrolla el Toolkit Modern y yo te garantizo que existen también la variedad de componentes para que tú puedas crear las aplicaciones empresariales lo mejor que puedas, ¿no? Bueno, entonces entremos un poco a los ejemplos y veamos un poco justamente de las aplicaciones y del código que necesitamos construir para poder adaptarnos a este tipo de comportamiento responsivo. Sencha tiene un ejemplo, me parece que tiene características muy ilustrativas donde podemos justamente visualizar este tipo de comportamientos de estos dos toolkits. Permítanme mostrarles. Bueno, este es el caso. Tenemos el Sencha Admin Dashboard. Esta aplicación es uno de los ejemplos que el día de hoy en Sencha se han vuelto muy comunes y es básicamente una navegación sobre la variedad de los componentes que nosotros con los que podríamos estar contando para construir los ambientes visuales de nuestra aplicación, ¿no? Tenemos desde el control de menús, en este caso, este menú no solamente es un menú lineal, sino también es un menú a manera de un árbol. Y bueno, sobre esta navegación podemos entrar justamente a estas otras pantallas en donde podríamos tener una navegación a manera de tablas con el grid panel y seguramente muchas otras opciones en donde podríamos ir navegando. Toda esta navegación está diseñada o está destinada para
pantallas o dispositivos que tienen una pantalla amplia y el usuario está utilizando pues el mouse y su teclado para poder navegar sobre cada uno de ellos, ¿no? Ahora bien, este mismo ejemplo del JS está disponible para poder accederlo desde un dispositivo móvil y vamos a hacer justamente este ejemplo. Y de hecho aquí, pues precisamente ya lo tenía yo preparado. Si yo hago el intercambio del tipo de dispositivo, de cómo accedo a esta aplicación, XJS y este ejemplo, pues nos demuestra que podríamos tener visualmente prácticamente el mismo resultado. Sin embargo, aquí existe un pequeño truco porque entra en juego ese switch de los toolkits. Por un lado, si estoy accediendo a través de un dispositivo de escritorio, entra en juego el toolkit clásico, ¿no? Y si en este caso ahora, en este momento, yo accedo simulando que estoy accediendo a través de un dispositivo móvil, una tablet, pues la aplicación aparentemente se ve igual. Sin embargo, se detecta el dispositivo y entra en juego ahora el otro toolkit, ¿no? En este sentido, yo creo que aquí hay un punto importante a evaluar o considerar cuando tomamos la decisión de utilizar XJS para poder desarrollar, porque eso nos haría a tener que construir pues dos aplicaciones prácticamente, una con el Toolkit Classic y la otra con el Toolkit Modern. De hecho, las estructuras de carpetas se conocen justamente como estructuras de aplicaciones universales, donde están conviviendo estos dos toolkits y podríamos construir esos dos tipos de pantallas, ¿no? Ahora, es diferente este tipo de implementación a considerar un diseño responsivo. La diferencia radica en que en el caso de utilizar el Toolkit Modern o Classic, yo tengo que construir dos aplicaciones, ¿no? Tengo que codificar dos pantallas, porque uno es del Toolkit Classic y el otro es del Toolkit Modern. Los paneles, los grids, las tablas, los componentes contenedores, los botones, en realidad pues tendríamos que codificar dos aplicaciones y eso pues desde luego nos conllevaría a realizar ese esfuerzo doble, ¿no? Diseño, porque desde el diseño nace todo esto. El diseño tendríamos que hacerlo desde luego doble, la construcción, las pruebas, la liberación, ¿no? Y el mantenimiento idealmente constructivo a lo largo del tiempo, pues es un esfuerzo que tendríamos que costear. Si decidimos empezar un proyecto amplio en XJS con esos dos modelos, pues bueno, tendríamos que desde luego cubrir ese costo de implementación de ambos toolkits. Si lo hiciéramos en el sentido responsive, pues ahí ya solamente nos centramos en el toolkit clásico y el esfuerzo ya no sería desarrollar dos aplicaciones, vamos a desarrollar una sola, pero a los diferentes tamaños vamos a aplicarles a los diferentes breakpoints de este diseño responsivo, vamos a aplicarles ciertos tamaños o ciertos comportamientos, configuraciones para que podamos ajustarlo de acuerdo a esos intercambios de pantalla que el usuario podría llegar a tener, ¿no? Este Sencha Admin Dashboard me parece que es muy bueno, es muy ilustrativo, decía yo, pero tal vez en cuestiones de diseño responsivo no tiene tantos comportamientos. Y pues bueno, para allá vamos justamente. Yo he preparado una aplicación en donde puedo hacer este tipo de demostraciones. Bueno, entonces el Toolkit Modern o el Toolkit Classic Responsive, ¿cuál de los dos debería de ser nuestra herramienta de solución para que podamos evaluar y tomar esa decisión, ¿no? Entonces decía yo, primero hay que evaluar la preferencia de dispositivos de los usuarios. ¿Cuál es la mayoría de los dispositivos que el usuario va a utilizar para acceder a nuestra aplicación? Si son en su mayoría pues dispositivos móviles, probablemente el Toolkit Modern puede tener un mejor efecto porque tiene una mejor especialización en cuanto al uso y el comportamiento que se tiene utilizando los dedos por el dispositivo, ¿no? Ese comportamiento touch. Sin embargo, pues si fuera tal vez un poco más de escritorio, pues seguramente Classic puede tener un mejor enfoque y una mejor respuesta en cuanto a la navegación con las teclas pues, justamente el teclado del mouse, ¿no? Eso yo creo que puede ser un punto importante en la balanza. En ese sentido, entonces hay que tomar en cuenta también el presupuesto que tendríamos, no solamente con respecto al dinero, al tema económico, sino también con respecto al tiempo que nos puede tomar la construcción y el mantenimiento. Y probablemente incluso desde atrás, ¿cuánto tiempo puede tomarme a mí aprender estas dos tendencias, estas dos metodologías de herramientas? Porque también tendríamos que invertir, hacer esa inversión de tiempo en aprender para dominar y poder
utilizar toda esta variedad de componentes que tienen esos dos toolkits, ¿no? Bueno, entonces la adquisición del conocimiento también puede ser algo importante. Ahora, creo que también es importante considerar lo que decía yo de la demanda de los componentes y las funcionalidades, porque a lo largo del tiempo XJS no está, no tiene esa misma paridad en cuanto a la cantidad de componentes que se tienen en el Toolkit Classic y en el Toolkit Modern. XJS también sabemos que está disponible en una versión GPL de libre distribución, pero esa versión de libre distribución está solamente disponible hasta la versión 7 de XJS. Y en esa versión 7 de XJS, la diferencia que existe entre los toolkits Classic y Modern, pues todavía es un poco más amplia. El día de hoy, la versión más actual de XJS 7.6, desde luego ya se planea, se busca en este roadmap que tiene Sencha ya liberar la versión seguramente 7 o 8 de XJS. Pero la diferencia que existe entre la versión 7 y la versión 7.6, es decir, la versión GPL que está congelada en la versión 7 y la versión comercial de XJS que está más actual en el 7.6, pues es una gran variedad todavía de componentes que existen entre el Toolkit Classic y el Toolkit Modern. Entonces, es decir, es más amplia, es más variada la versión de clásica y sobre todo en la versión 7.6, que es la versión comercial de XJS, ¿no? Pero bueno, en general creo que también es importante considerar los planes y los objetivos que nosotros tengamos, nosotros mismos podamos autoimponernos en cuanto a la aplicación que queremos ir construyendo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces habría que poner todos ese tipo de variables sobre una balanza y en base a eso decidir cuál es el mejor de los toolkits que podríamos utilizar, cuál puede ser más efectivo al resultado que queremos obtener. Bueno, para optimizar el rendimiento y el comportamiento visual de los dispositivos es necesario considerar no solamente el tamaño o las proporciones, las dimensiones de los dispositivos, ¿no? Decía yo, estos tamaños que vienen seguramente desde un televisor hasta dispositivos celulares muy pequeños. No solamente es importante considerar estas dimensiones, sino también es importante considerar la plataforma, o mejor dicho, el tipo de dispositivo que estoy utilizando. Es decir, en este caso o en este ejemplo del Sencha Admin Dashboard, estoy utilizando pues una computadora y accedo desde este ejemplo que es de escritorio y al mismo tiempo con la computadora estoy accediendo a este ejemplo que es el Toolkit Modern, ¿no? Y que tiene pues mejor adaptación a este tipo de comportamiento de dispositivos móviles. Sin embargo, pues lo estoy haciendo a través de la computadora y a veces no siempre se tiene ese mismo efecto. ¿Dónde utilizamos realmente el dispositivo móvil, ¿no? Utilizar una tablet, pues requiere también ahí el uso de los dedos y cuáles son los dedos que también estás utilizando para poder navegar sobre el dispositivo, ¿no? Y nuestra aplicación, pues dependiendo de esa plataforma, seguramente ya no solamente va a comportarse de una otra forma dependiendo de las dimensiones, sino también al presionar el botón, como la plataforma, el sistema operativo es diferente, seguramente ya no debería de lanzar un pop-up, tal vez debería de intercambiar los cards, ¿no? O implementar, no sé, una búsqueda ya no a través del teclado, porque tal vez en una aplicación de escritorio, el usuario lo hace a través del teclado, presiona Control Shift A o Control Enter para poder ejecutar seguramente algunos cambios dentro de nuestra aplicación o algunas búsquedas. Y ese tipo de comportamientos pues no los vamos a tener en los dispositivos móviles. Entonces hay que tomar en cuenta desde luego las dimensiones, pero también la plataforma el dispositivo básicamente cómo el usuario está accediendo para que nosotros podamos hacer ese switch o ese intercambio de comportamientos en nuestra aplicación. Entonces, tomemos en cuenta los breakpoints. Nosotros también podemos autoimponerlos porque estos breakpoints también nos van a demandar un poco más de trabajo, de tiempo, de inversión de tiempo, de esfuerzo en poder adaptarnos a esas proporciones. Es decir, si la mayoría de mis usuarios acceden a través del escritorio, pues bueno, yo tal vez estoy diseñando para pantallas de 1300 por encima de 1300 píxeles y probablemente por encima de 992. Sin embargo, cuando ya comenzamos a reducir, el usuario tal vez tiene pantallas un poco más pequeñas, pues tal vez sí puedo esforzarme más
y decir, bueno, voy a considerar tal vez hasta 688 como lo tengo ahora mismo en pantalla, ¿no? Pero hay veces las pantallas que no es suficiente, ¿no? Tal vez ese 688 no debería de ser el punto de quiebre que yo debería de implementar. Tal vez puedo poner uno en el 765 y uno más pequeño en 450 o 500. Sin embargo, ahí ya ahora estoy agregando otros dos tamaños de otras dos proporciones y eso me conlleva a construcción, a diseño, a pruebas, ¿no? Es decir, más tiempo en poder liberar mi aplicación. Entonces, mientras nosotros podamos ir avanzando en cuanto a la funcionalidad de nuestra aplicación, también tendríamos que ir invirtiendo un poco más de tiempo. Hay que considerar ese tiempo para poder irnos adaptando a los diferentes tamaños que puede tener el usuario, ¿no? Entonces, decía yo, en el caso de la plataforma, existe un objeto en ExoTS que es el tipo de dispositivo que el usuario está utilizando. Esa es una bandera, una definición que el framework tiene para que pueda ser consultado en tiempo de programación, en tiempo de acceso, de hecho, para identificar el dispositivo actual con el que el usuario está accediendo. Porque incluso yo puedo acceder a través de una tablet. Y hay tablets el día de hoy que también son pantallas muy grandes. Y a pesar de que la pantalla es muy grande, no significa que está accediendo a través de un escritorio, sigue siendo una tablet y en ese sentido, a pesar de que la pantalla es grande, no va a utilizar el teclado, tendría que utilizar ese comportamiento del uso de los dedos, ¿no? Y este tipo de definiciones o este tipo de identificación de cuál es el tipo de dispositivo, nuestra aplicación tiene que poder adaptarse para poder mostrar uno u otro comportamiento. Muy bien. Bueno, entonces quiero mostrarles ahora los casos más comunes de cuáles son los comportamientos responsivos y de tipo de dispositivo más comunes que se pueden llegar a utilizar. Desde luego, el redimensionamiento de componentes es importante. Hablemos tal vez del redimensionamiento de los botones que se pueden utilizar. De hecho, aquí yo ya tengo también preparada la aplicación de ejemplo. Este ejemplo lo platicamos en el SenchaCon ahora en abril. Y pues bueno, se trata de justamente un ejemplo en donde accedemos a través de un dispositivo de escritorio y mostramos botones que son grandes, que tienen cierto tipo pues, de características y dependiendo del tamaño o de la proporción justamente de la pantalla, si podemos ir cambiando tal vez por debajo del 992, decía yo, podemos llegar a cambiar las configuraciones de estos botones. Ahora tal vez ya los iconos ya no están arriba, tal vez ya son de forma lateral, tal vez el texto cambia, estamos por debajo de 992 y en ese momento se detecta que tendríamos este tipo de comportamiento, ¿no? Si podemos definir tal vez otro tamaño, 600, 750 píxeles, otro breakpoint, va a llegar a un punto en donde tal vez esos botones ya son, la pantalla es más pequeña, tendríamos que adaptarnos a esas nuevas proporciones. El código fuente yo lo tengo aquí disponible. Ese es un ejemplo donde para poder hacer esos cambios, ExoTS define una configuración en los componentes que se llama responsive config. Y este responsive config define un objeto en donde tendría que estar configuradas estas proporciones que deberíamos de aplicar. Yo previamente definí también un método al que llamé getResponsive, en donde estaría retornando estas configuraciones de tamaño. 992, 768 son los puntos de quiebre en donde esta función va a mostrar un comportamiento intercambiado. Con estos dos puntos de quiebre, en realidad yo ya estoy considerando tres tamaños de pantallas, ¿no? Por encima de 992, pantallas entre 768 y 992 y pantallas menores de 68. Decía yo, me parece que tal vez nosotros somos los que tenemos que imponer. Estos números no están tan estandarizados en el diseño responsivo. 992 me parece que sí puede ser un número importante en donde se marca una diferencia entre tablets hacia abajo, pantallas medianas o grandes hacia arriba, ¿no? Pero incluso 768, por debajo puede haber otras que pueden ser, no sé, 450 o 500 píxeles, ¿no? Y por arriba de 992 tal vez podríamos utilizar 1300, que me parece que es otro número importante, en donde ya son pantallas todavía más grandes. Pero eso significaría que este tipo de función, pues tendríamos que ampliarla para poder considerar esos comportamientos responsivos. En este ejemplo, tenemos la definición de un T-bar, en donde colocamos un botón y en este botón, estas aplicaciones o estas configuraciones responsivas, nosotros le decimos, ¿sabes qué? Cuando estés por encima del 992, cuando estés por encima del 992, este botón en particular estaría oculto, ¿no? Si son entre 768, me parece que era el número, a 992,
pues te mostrarías, ¿no? Y, perdón, estarías oculto también. Y por debajo del 768 es donde estarías mostrando. Ahora, ¿qué ocurre? Hay botones que no necesariamente es el botón el que tiene que cambiarse de ese tamaño, ¿no? Notemos este cambio. Cuando pasamos de 768, ¿no? Por encima del 768 tenemos estos dos botones, ¿no? Tenemos dos botones grandes aquí. Sin embargo, por debajo del 768, originalmente tenemos un botón que está oculto, pero cuando ya es menor, ese botón que estaba oculto ahora se muestra. Y esto es para poder mostrar un comportamiento, un efecto de que dos botones que originalmente estaban en una barra de esos botones que son dos, se colapsan en uno solo. Entonces podríamos utilizar componentes que están ocultos, componentes que se muestran dependiendo de cierto tipo de tamaños. Los botones que están por encima de 768, que originalmente se muestran, es decir, aquí yo voy a mostrar los dos, más grandes aquí muestro los dos, pero cuando es muy pequeña, esos dos botones se ocultan y se muestra el otro. Entonces, a veces no solamente se trata de aplicar esos comportamientos responsivos al mismo componente, sino también se trata de hacer un juego con mostrar y ocultar componentes que aparecen o se muestran dependiendo de esos tamaños, ¿no? Ese es el caso tal vez de los botones responsivos. Tengo un caso similar de ocultar y mostrar componentes, que sería el caso de un grid panel, que es el caso de las columnas de un grid panel. Cuando la pantalla es muy grande, pues tenemos el espacio suficiente para mostrarle al usuario la información a manera de columnas. En este caso tenemos 4 columnas. Y si comenzamos a jugar a esas proporciones, por debajo del 992, esto podría significar que las dos columnas del nombre que originalmente estaban divididas entre el nombre y el apellido, si estuviéramos por debajo del 992, ahora las colapsaríamos a una sola columna y en esa misma columna pues se muestra esta información ya concatenada, ¿no? En el código, ¿qué es lo que está ocurriendo? Realmente no existen dos columnas únicamente con las que se divide el nombre y el apellido, sino realmente existen 3 columnas para que cuando llegue el momento adecuado en las proporciones, yo tenga que ocultar esa columna que originalmente está concatenando el nombre y el apellido, para que las otras dos que se muestran en pantallas grandes se ocultan. De hecho, cuando yo estoy por debajo del 768, incluso todas esas columnas se ocultan y una que originalmente estaba oculta, donde está todo concatenado, ahora es la única que se muestra, poniendo en una única columna toda la información del usuario o de la lista que estaremos mostrando, ¿no? Este es un comportamiento responsivo que sí va justamente a adaptarse dependiendo de los tamaños o las proporciones del dispositivo y me parece que tiene un mejor comportamiento y tiene este efecto de estar jugando con las columnas. Ya no solamente se trata de construir o poner 4 columnas y esforzarme por decir estas columnas son las que yo tengo que adaptar, sino también tengo que seguramente crear columnas ficticias para que entren en el juego de mostrarse o ocultarse dependiendo del tamaño del dispositivo, que el dispositivo adquiera, ¿no? El código, entonces, finalmente tendríamos que aplicarle ese responsive config a nuestras columnas para decirle, oye, cuando estés por encima del 992 tendrías que ocultarse, ¿no? Pero cuando estés entre el 768 y el 992, te muestras, ¿no? Y cuando estés por debajo del 768, sí tienes que estar ocultado. Es decir, dependiendo de esos tamaños, podríamos estar jugando con estas características. No solamente se trata de ocultar y mostrar. En el caso del T-Bar, podríamos estar aplicando otro tipo de configuraciones. Por ejemplo, tal vez el tamaño del botón, el icono, que es bueno, el icono tal vez es el mismo, pero la posición del icono tal vez en una pantalla grande o amplia, el icono se muestra arriba, pero cuando es pequeña tal vez se tiene que mostrar a un costado. Y el texto también, ¿no? Si la pantalla es grande, el texto puede ser amplio o puede venir intercambiando esos textos dependiendo de esas proporciones, ¿no? Bueno, tengo un segundo ejemplo también importante a considerar, que es el intercambio de los layouts. ¿Qué ocurre con las pantallas que son pequeñas o son grandes en este intercambio o juego de pantallas? Cuando tenemos una pantalla amplia, podríamos utilizar tal vez un tipo de layout de columnas, ¿no? En donde yo puedo tener dos componentes visuales y los estoy mostrando al mismo tiempo. Muestro el del centro y el del lado izquierdo, ¿no?
Es una pantalla amplia y ambos componentes se pueden mostrar muy bien. Sin embargo, cuando las pantallas son muy pequeñas, las dimensiones del dispositivo, pues desde luego se reducen, pues yo ya no tendría esa capacidad de poder mostrar dos componentes en un mismo espacio visual. Tendríamos que hacer un intercambio de layouts. Yo aquí precisamente tengo preparado este ejemplo en donde podríamos intercambiar. Este es el ejemplo donde yo tengo, si la pantalla es amplia, yo tengo la capacidad de poder mostrar esos dos componentes, ¿no? Yo podría utilizar un tipo de layout columna o un tipo de layout H-Box, Horizontal Box, para poder mostrar estos dos componentes. Tal vez uno es una pantalla que se va a venir adaptando con la configuración Flex igual a 1, en donde dependiendo de ese tamaño se va a adaptar. El otro tal vez tiene un tamaño constante. Utilizamos, no sé, 200, 300 píxeles para mostrar una columna lateral constante y en el otro pues es un centro, que es un componente que se va a adaptar al tamaño de las proporciones que le vaya sobrando, ¿no? Es decir, el centro cada vez que sea amplio pues se va a venir ajustando a esas proporciones. Y el de lateral pues, puede también tener cierto tipo de comportamiento adaptativo a estas proporciones o un tamaño fijo. Sin embargo, decía yo, si el tamaño es muy, muy, muy pequeño, como el de un dispositivo móvil, pues estos dos componentes ahora ya no caben en ese intercambio o ese juego porque ya el dispositivo es muy pequeño, ya o te muestras tú o me muestro yo. Tenemos que entrar en ese juego de intercambio. Y bueno, visualmente tendríamos que, o en el código tendríamos que aplicar ese tipo de intercambio de layouts. Voy a hacer este mismo ejemplo ingresando con el dispositivo móvil, y aquí lo tengo precisamente, y ahí está. Ahora, esas mismas pantallas, cuando el dispositivo es muy pequeño, tendríamos que hacer un intercambio de layouts, y aquí está, para que te muestres tú o me muestro yo, ¿no? Es decir, originalmente tal vez podemos mostrar la lista, pero si el necesita hacer la búsqueda, que en una pantalla amplia lo tienen en el lateral, yo ya en un dispositivo pequeño tengo que mostrar un botón de búsqueda para que solamente aparezcan en esas proporciones y el usuario pueda hacer ese intercambio de layouts, ¿no? En este caso, ya no solamente vamos a jugar con un layout HBox o de columna, sino dependiendo del tipo de dispositivo, tendríamos, aquí es donde ya tiene que ver el tipo de plataforma, ya tendríamos que hacer un intercambio de layout porque ahora tiene que entrar en juego el tipo de layout cart, que es el de te muestras tú o me muestro yo. Es decir, ya aplicamos un intercambio en donde una vez que yo ya interactúo con un componente, yo ya tal vez puedo aplicar cierto tipo de aplicaciones o funcionalidades o requerimientos. El usuario presiona o ingresa esta información y al presionar buscar regresa a la otra pantalla aplicando justamente la información que recolectó en la pantalla anterior, ¿no? Entonces, ese es el tipo de intercambios en donde tendríamos que jugar con este tipo de información dependiendo de la plataforma. Aquí yo tengo el ejemplo y tendríamos ahora que depender justamente de esa evaluación, decía yo, del tipo de plataforma. Yo definí previamente una función que me regresaría o me evaluaría si el usuario está accediendo a través de un escritorio o de una tablet, un smartphone, ¿no? ¿Cuál es el tipo de dispositivo que el usuario está utilizando? ¿Es escritorio, es un teléfono o es un smartphone? Aquí esta función, pues bueno, me regresaría verdaderos si el usuario está utilizando un dispositivo móvil, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, yo ya puedo utilizar esta evaluación para determinar si debo de ocultar o de mostrar algunos componentes. Sí, dependiendo si es móvil, el tipo de layout que yo debería de utilizar es el tipo de layout carta, en donde se muestra uno, se muestra el otro, o si es desktop, tal vez yo ya tendría que utilizar un tipo de layout HBox o un tipo de layout por columnas, ¿no? Es decir, en este momento y este ejemplo demuestra que ya no solamente importa el tamaño y las proporciones de la pantalla, sino también es importante determinar, evaluar el tipo de dispositivo para que en ese juego de codificación yo tenga que mostrar o ocultar un componente u otro, ¿no? No solamente hay que aplicarlo a las configuraciones, sino incluso en la misma programación o en la misma funcionalidad. Yo ya tengo que entrar a ciertos tipos de condicionantes porque cuando el usuario presiona el botón buscar, pero si estás en el dispositivo móvil, ahora también yo ya tengo que agregar funcionalidad adicional que es el intercambio de los layouts. Ya no solamente tengo que aplicar los filtros sobre el grid, ¿no? Porque de forma amplia en un escritorio, pues nada más recojo la información y se lo aplico al grid y no pasa nada.
pero cuando es móvil, en este condicionante y en este ejemplo, ya también hay que agregarle un grado más de interacción que implicaría ocultar los botones, el intercambio de los layouts, tal vez mostrar el T-bar o ocultarlo de acuerdo a cierto tipo de botones que yo aquí tengo, es decir, este botón de búsqueda. En el caso de escritorio yo no lo veo, no lo tengo. De hecho, este es el mismo ejemplo aplicado al tamaño de un escritorio, pero aquí ese botón no está. Entonces, se oculta o se muestra y además haces ese tipo de intercambios entre los diferentes tipos de layouts, ¿no? Bueno, también tengo otro ejemplo que tiene que ver con el tipo de las acciones que los componentes pueden disparar. Y tal vez puede llevarnos a muchas otras necesidades, como el uso tal vez de teclas combinadas cuando estamos en el escritorio. Decía yo, puede haber componentes que necesitemos que interactúen con el teclado o ciertas combinaciones del teclado para reaccionar a la búsqueda o a la navegación sobre el componente, ¿no? Yo aquí tengo un ejemplo me parece que es un poco más amplio, de un sistema, de una canasta de ventas. A ver, permítanme, lo tengo aquí precisamente, ¿no? Este es un ejemplo de un RP que tiene funcionalidades justamente del catálogo de productos que puede tener una tienda, ya sea en línea o una tienda física, ¿no? Lo que habría que hacer sería definir el costo de venta para poder realizar pues esta venta hacia un cliente, ¿no? La pantalla que se construyó, esta pantalla demostrativa, lo que hace es aplicar un campo de búsqueda para que el usuario pueda utilizar la búsqueda del producto, ¿no? Por ejemplo, yo estaría buscando un jabón y aquí es en donde entra ese juego, decía yo, del teclado, porque yo escribo tal vez jabón y presiono control enter o ciertos teclas para realizar la búsqueda. Después con las flechas del teclado, pues yo puedo navegar sobre el resultado y decir, a ver, jabón 1, no, a ver si este jabón león. Presiono enter, el intercambio de esas pantallas nuevamente de los layouts vienen, ¿no? Me posiciona tal vez en la cantidad, presiono enter nuevamente, me regresa otra vez a la búsqueda para que yo pueda agregar el producto. Tal vez si me sé el código del producto, lo agrego directamente. Esta pantalla pues inmediatamente lo identifica, va a la búsqueda, regresa y lo agrega al grid. Tal vez después yo puedo realizar otra búsqueda, no me sé el código, tal vez lo vuelvo a hacer con el nombre, ¿no? Y sigo navegando con el teclado, ¿no? Y puedo hacer toda esta interacción. Ahora, yo aquí también podría utilizar otro tipo de teclas como F8, ¿no? Para decir, bueno, ya quiero finalizar, presiono F8 y me lanza ya el checkout para que yo ya pueda hacer la finalización del pago del cliente, ¿no? Y ingreso que va a pagar con 500 pesos y, bueno, finalmente termina la búsqueda. Este tipo de funcionalidades, los usuarios tienen esa necesidad, como son hay veces que este tipo de pantallas pueden llegar a tener tanta recurrencia, el usuario necesita o requiere ese tipo de adquirir la velocidad, entonces el uso del teclado es preferible utilizar el teclado sobre el mouse, ¿no? Entonces hay que venir implementando ese tipo de funcionalidades. Ahora, quiero mostrarles esta misma pantalla, pero en el caso de que fuera móvil, y aquí todo cambia. Entonces, es la misma pantalla, es el mismo componente, la misma aplicación, ¿no? Pero esos mismos componentes se le aplicaron otro tipo de comportamientos responsivos y también de plataforma. Ahora, ¿qué fue lo primero que ocurre? Que empezamos a cambiar, es este juego de los tamaños de los botones. Cuando las pantallas también cambian, pues también cambian los textos, ¿no? Y si yo voy justamente a esa canasta de venta para poder registrar una nueva venta, noten que yo ya cambiaría aquí, pues empezaría yo a cambiar muchos aspectos desde el tipo de los layouts que vienen. En una pantalla amplia yo la tengo dividida sobre el centro, que es la canasta de venta. Por debajo aparece la búsqueda del cliente que yo puedo realizar, ¿no? Para que yo pueda seleccionar al cliente. Y del otro lado aparece la cuenta total, ¿no? En una pantalla menor, pues ahora ya tendríamos que jugar con esos layouts porque el tamaño del dispositivo cambia y ahora ya accedemos a través de una tablet, de un dispositivo en donde el usuario tiene que tocar. Y esas fortalezas que el usuario tiene cuando accede a través de un escritorio, que es el uso del teclado, ¿no? Estas combinaciones de tecla que desde luego le da la velocidad, pues ahora al acceder con el dispositivo de un dispositivo móvil ya no lo tiene.
Sin embargo, tendríamos que darle también o buscar la forma de cómo podemos seguirle dando agilidad y velocidad a la aplicación, ¿no? Utilizando estos mecanismos de toque, ¿no? Con el dedo. Ahora, para poder buscar o realizar la búsqueda, yo vengo, presiono utilizando los dedos y ahora el mecanismo de búsqueda ya no es igual que en el otro caso, ¿no? Este ejemplo es un ejemplo utilizando el toolkit clásico, pero al detectar que es un dispositivo móvil, lo que haría es ya no mostrar o utilizar el teclado para hacer ese tipo de búsquedas, sino ahora se implementó una búsqueda a manera pues bueno, de letras para que el usuario pueda ir haciendo búsquedas, ¿no? Acortando la búsqueda utilizando ese tipo de letras. Por ejemplo, yo puedo ahora buscar, no sé, con una C, ¿no? Tal vez yo ya puedo buscar todas las cervezas, ¿no? La cerveza Victoria es una de ellas, pero tal vez en este caso tengo 3. Vuelvo a tocar otra vez y esa búsqueda se va reduciendo hasta poder encontrar exactamente la pieza o el producto que yo quiero utilizar. Presiono esta y ahora me lanza una pantalla en donde digo, bueno, ¿cuántas piezas quieres, no? Ya no es un input, no es un campo de texto que yo estaría normalmente utilizando con una versión de escritorio, porque en un escritorio, pues, yo tengo que utilizar los inputs para poder recolectar la información si es un 2, 3, 4, 5, 20 cajas, ¿no? En este caso, tuvimos que implementar pues un componente que es este modelo de una calculadora para que el usuario pueda seguir navegando en ese comportamiento de dedos, ¿no? Utilizando los dedos. Ahora yo voy a decir, quiero agregar 3 piezas, le doy OK, y aquí es donde ya me regresa nuevamente a esta canasta de búsqueda. Y pues bueno, el usuario ya en la práctica lo ha tomado bastante bien. El usuario ya en su mente, al estar utilizando tanto tiempo, comenzó ya a asociar con qué letras están los productos, en dónde debería de estar buscando los productos y pues bueno, directamente ya irlos tocando solamente y de esa forma en un tiempo de venta para recolectar justamente esos productos que con los que tienen que realizar o registrar esta venta, pues le es un poco más rápido, más práctico y sigue manteniendo esa misma velocidad, ¿no? Poder llegar a este tipo de pantallas también no ha sido de una, no fue algo que hayamos podido crear o fabricar desde un primer instante. Eso también tuvimos que ir implementando o mejorándolo de acuerdo a cómo veíamos que el usuario venía respondiendo. Una de las cosas que las tablets tienen es que si nosotros dejamos campos de inputs, aparece este teclado virtual en las tablets donde yo podría o donde yo tendría que tocar las letras o los números y eso le quitaba o saltaba inmediatamente, le robaba espacio visual a la aplicación. Entonces, utilizar este tipo de intercambios con este tipo de componentes de calculadora ha sido algo que nos ha facilitado y no le roba ese espacio visual al usuario para poder seguir navegando sobre la aplicación en esa forma de utilizar los dedos, ¿no? Esta calculadora también está en este ejemplo responsivo que les comparto. En una pantalla de escritorio, el input normalmente debería de ser un campo de texto, decía yo, pero si se identifica que es móvil, podría llegar a lanzar esta calculadora para poder recolectar los números y poder aplicárselos a los componentes, ¿no? Entonces, es decir, cuando estamos en este modelo de escritorio, este mismo componente, este mismo ejemplo, yo presiono aquí clic y aquí ya no lanza la calculadora, aquí ya tiene que hacer un intercambio, un uso justamente con el teclado, ¿no? Y en lugar de utilizar esa calculadora es un input para que el usuario pueda navegar. Bueno, entonces, básicamente son las consideraciones que habría que tomar en cuenta. Estos comportamientos responsivos son importantes. También, ya más allá de XJS, siempre podremos utilizar los media queries de CSS para poder hacer el intercambio de los márgenes, de los tamaños de letra, de los bordes, de los bordes interiores, los paddings. Eso es algo que desde luego siempre podríamos llegar a tener. De hecho, aquí también tengo un ejemplo de cómo podríamos aplicar estos media queries. Permítanme, yo aquí tengo un ejemplo. Sí, claro que sí. Entonces, hay que definir desde luego agregar esta definición de media queries a nuestra aplicación y dependiendo de esos tamaños, esos breakpoints, en este ejemplo 576 o 992 o 1300, podríamos estar variando el tamaño de la letra, los márgenes, los fadings, es algo que podríamos desde luego estar intercambiando, ¿no?
De hecho, en esta aplicación, que es el RP que les menciono, ¿no? Tenemos una pantalla, quizás, no sé, esta pantalla de clientes, que es un listado no a manera de una tabla, sino a manera de tarjetas. Pero noten aquí que esos márgenes, pues bueno, tienen un tamaño, pero en diferentes proporciones. Esos márgenes, tal vez si es más pequeña la pantalla, esos márgenes se reducen. De hecho, ahí entra en juego y ahí hace ese intercambio de los payrings, ¿no? De los márgenes de estos dispositivos, de estos componentes, perdón, que se aplica dependiendo también de estos tamaños o estas proporciones, si son aplicados o son ejecutados con estos media queries. Muy bien. Bueno, permítame regresar nuevamente a la aplicación, a la diapositiva. Y pues yo les agradezco de antemano. Esta fue básicamente una demostración de cómo deberíamos de aplicarlo. Hay mucho código por detrás que seguramente deberíamos de poder aplicar. Quisiera yo también mencionar que tengo disponible en GitHub estos ejemplos de esta calculadora. Permítanme mostrarles también si quisieran acceder a ella. De hecho, ese ejemplo responsive también está disponible en exots.mx diagonal ejemplos. Tengo este ejemplo de calculadora que está disponible en exots.mx. Ejemplos, examples, diagonal calculator. Aquí hay un ejemplo de cómo utilizar esta calculadora. Y el código fuente está disponible en GitHub. Además también de este ejemplo de ejemplo responsivo, también está aquí. Y aquí tengo otros ejemplos, calculadora desde luego también aquí está. Ese es el ejemplo de GitHub de cómo deberíamos utilizar la calculadora que les muestro aquí. ¿De acuerdo? Y el otro ejemplo responsivo también es este, si no me equivoco. Sí, este responsive example también está disponible. Y el ejemplo el ejemplo en línea está en ejemplos, aquí me parece. No, responsive. Responsivo. Bueno, bueno, en este caso sí, no recuerdo cómo se llama la dirección, tendría yo que compartírsela en otro instante. Pero bueno, el código del GitHub sí está disponible en mi cuenta de GitHub, en Responsive Example, la que les estoy compartiendo en pantalla. Tal vez es el que, bueno, justamente les acabo yo de compartir también aquí en esta sesión, ¿no? Es este el ejemplo. Bueno, tal vez ahí con el código ustedes puedan tener una mejor resolución de dudas de forma técnica, ¿no? Porque en el código realmente hay mucho que ver, pero estos son el tipo de acciones o funcionalidades que en términos generales deberíamos de aplicar y sí se pueden aplicar. Aquí el punto importante y que tal vez me gustaría concluir es que XJS tiene todas las capacidades, tiene todas las características, tiene todas las funcionalidades que podríamos aplicar a estos tipos de aplicaciones que son adaptativas a diferentes tipos de dispositivos que los usuarios demandan cuando acceden a través de estos tipos de dispositivos, ¿no? Utilizar XJS Toolkit Motor o Toolkit Classic va a depender justamente de cuál es el mercado al que queremos aplicar o darle prioridad. Y bueno, en términos generales, dependiendo de uno o del otro, yo creo que podríamos tener excelentes resultados si podemos tratar de aplicar este tipo de técnicas o estrategias para que podamos hacer ese esfuerzo adicional y que el usuario pueda interactuar de una mejor forma, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Quisiera poder incluir también a Andrés para saber si podremos tener un espacio para preguntas y respuestas. Andrés, ¿estás por ahí? ¿Puedes Joshua, escuchar? ¿qué Pues, tal? Sí, ¿sí? ¿qué tal? Muchísimas gracias, Joshua. Estuvo excelente la presentación. No sé, extendimos un poquito, pero pues sí era mucha información, mucho detalle. Creo que realmente no tendríamos mucho tiempo para responder preguntas. Tengo una por aquí. Responderíamos esta y si alguien más tiene alguna pregunta, les pediría que, bueno, nos la hagan llegar por correo electrónico
a cualquiera de nosotros y con gusto se las responderemos. Entonces, Claro. bueno, la pregunta que tenemos por aquí, Joshua, es nada más cuándo usar responsive config y cuándo utilizar platform config, perdón. Ok, muy bien. Bueno, eso tiene que ver justamente con las necesidades, decía yo, que están relacionadas, por un lado, a las proporciones, a las dimensiones del dispositivo, y por el otro lado, identificar cuál es el tipo de dispositivo que el usuario está accediendo, ¿no? Es decir, cuando tomamos en cuenta las medidas, seguramente esas medidas pues va a hacer que mostremos o ocultemos componentes, ¿no? Que aumentemos o reduzcamos los márgenes o los tamaños o los tipos de letras. Eso tiene que ver justamente con las proporciones. Sin embargo, hay tablets que pueden ser muy grandes, ¿no? Y en ese sentido, puede ser engañoso el decir, pues bueno, la pantalla es amplia, entonces le muestro un comportamiento. Sin embargo, es una tablet y la interacción que se tiene ahí es utilizando los dedos, ¿no? Entonces, no todo deriva del tamaño, las proporciones. También tendríamos que identificar cuáles son las características de la plataforma que el usuario está utilizando. Si es una tablet, si es una smartphone, si es una computadora y probablemente un poco más, si es Windows, si es Linux, si es Chrome, si es Firefox, ¿no? Entonces, ese es el tipo de características que nos estaría dando Platform Config, comparado con Responsive Config, que es un poco más asociado a los tamaños, ¿no? Ahora, Platform Config también, pues, haría este juego o este intercambio dependiendo de este tipo de características, que es algo muy similar como también lo hace Responsive Config en cuestión de proporciones, ¿no? Pero esa sería la diferencia. Muchas gracias, Joshua. Pues de nuevo, te queremos agradecer que hayas estado aquí con nosotros. Ahora le vamos a ceder la palabra a nuestro compañero Ángel. Él estará cerrando el evento. Ojalá nos puedas acompañar en otras Sencha Cafés futuros Con muchísimo gusto. y estamos a disposición de todos. Entonces, adelante, Ángel. Gracias, Joshua. Claro, claro, muchas Muy bien, Te perdimos un no, segundo. claro, no te preocupes, Andrés. Muchas gracias, Joshua. Bueno, pues agradecemos mucho a Joshua Hernández, a Andrés Villalba y a Rafa Méndez por su participación. Y de igual manera a todos nuestros asistentes al Sencha Café. Voy a tomar rápidamente un par de minutos para comentarles que esta sesión va a estar disponible en nuestra página de YouTube, donde podrán encontrar también sesiones anteriores y que les pueden ser de ayuda en algunos otros temas relacionados con SenchaX10. A la brevedad les estaremos haciendo llegar a sus respectivos correos una liga que los llevará directamente a nuestra página de YouTube. También les recordamos que nuestras sesiones de Sencha Café se llevan a cabo de manera mensual, por lo que los invitamos a continuar participando con nosotros y poder seguir descubriendo todo el mundo de posibilidades alrededor de Sencha X10. Y bueno, por último, en pantalla van a aparecer por ahí mis datos de contacto. Si me puedes ayudar, por favor, Andrés. Sí, ya se está cargando. ¿Ya se ve por ahí? Excelente, sí, ya por aquí ya está. Muy bueno, conmigo podrán revisar temas como adquisición y renovación de licencias en caso de que sean clientes nuevos o recurrentes. Y les comento rápidamente que durante este mes de mayo tenemos una excelente promoción en la adquisición o renovación de sus licencias. Vamos a estar ofreciendo un curso de introducción a SGS para nuevos usuarios o un curso personalizado para clientes recurrentes o de renovación. Pero sin más, les recuerdo mi nombre, es Ángel de Jesús Hernández, y pues agradecemos enormemente su participación en nuestro Sencha Café. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Los dos, gracias.